emisión más de Daniel Fajardo Presenta por el simple hecho de platicar con alguien sobre un tema interesante y nuevamente la pediatra, doctora Itza. ¿Cómo estás? Hola, hola Daniel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un gusto saludarte otra vez. Sí, muy contento de que regresaras a este foro virtual porque siempre lo comentamos, las puertas están abiertas y además con una secuencia, ¿no? Ese programa que hicimos de los 500 días de nuestro bebé, pues la verdad fue bastante interesante, nos gustó muchísimo y fíjense, pues hay una secuela, ¿no? Y los otros 500 días, porque al final de cuentas todo este proceso son 1000 días. Obviamente, pues no pudimos abarcar los 1000 porque pues era muchísima información, si de por sí en ese programa hablamos de muchísimas cosas que nos asombramos porque son un montón de cosas de las que hay que estar pendientes. Decidimos dividir el programa en dos y ahora estamos para esta segunda parte con otros 500 días más. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen de estos primeros 500 para quien a lo mejor está viendo la entrevista por primera vez y dice, ay, ching, ya me perdí los otros 500, ¿no? En breve, ¿qué tendríamos que revisar en estos primeros 500 días? Bueno, quedamos, hola, mucho gusto, soy la doctora Itza. Bueno, ya tuvimos un episodio previo en donde estuvimos hablando muy general de cuestiones como interesantes en un crecimiento y desarrollo de un niño sano. Y hablábamos que este periodo de los 1000 días de vida se les llama como una ventana de oportunidad tanto en el crecimiento como en el desarrollo, neurodesarrollo de nuestro pequeño, y que esto que hagamos en este tiempo es, nos va a impactar mucho tanto en la etapa en la que está él como, o sea, sacar lo más óptimo en esta etapa, como también a la edad adultez, también esto cómo nos va a impactar, ¿no? Porque van desde estilos de vida, van desde la cultura que tú le vayas implementando a tu hijo, la nutrición, etcétera. Entonces, quedamos en que estos 1000 días de vidas abarcan desde la concepción, básicamente desde que antes de que bebé llegue con nosotros hasta los primeros 2 años de vida. Ok. Hablábamos un poquito sobre esta cuestión de la consulta prenatal, que era súper importante, que no se conocía mucho, o en general no es como muy practicado, al menos en nuestro país, no es muy practicado que las mamás gestantes o las parejas que van a tener a un bebé se acerquen antes de que el bebé nazca a un pediatra, porque la mayoría de nosotros tenemos el concepto que vamos al pediatra pues cuando al menos o por lo menos bebé esté, ¿no? Porque la idea es el pediatra revisa al bebé. Pero pues también ir al pediatra involucra otros aspectos que inclusive antes de que bebé nazca, empezar a dar como esta secuencia. Habíamos hablado de la conexión de los papás con los pediatras para que no tuviéramos esa como que de estar cambiando constantemente de pediatra, de no llevarle un buen seguimiento al bebé, de que estemos pues todavía un poquito más preparados. Sabemos que por más teoría y por más que te platiquen y te preparen, pues hasta que llega el momento de actuar con nuestro bebé, pues sabemos realmente que sí aprendimos bien y que nos hace falta, pero en general platicar un poquito sobre los primeros cuidados o a qué se va a enfrentar pues la pareja, mamá sobre todo, en estos primeros días de vida del bebé. Entonces también platicábamos un poquito sobre el primer año de vida, que es una etapa de crecimiento y desarrollo muy rápido en bebé, y que hay muchos cambios en poquito tiempo, desde peso, talla, los hitos del neurodesarrollo que van adquiriendo y todo, y también muchos cambios en cuestiones de cómo lo vas alimentando, cuáles son las cuestiones que debes de ir cuidando en un niño pues totalmente sano, ¿no? Entonces hablábamos de la prevención, que era súper importante, tener en cuenta que pues el bebé no se va solamente, o al pediatra no se lleva a bebé solamente cuando está enfermo, sino que hay muchas ventanas de oportunidad para que los bebés mes con mes se pueda optimizar su crecimiento. Y otra cosa que hablábamos pues era la prevención, ¿no? De encontrar banderas rojas, datos de alarma, a lo mejor en un crecimiento, en el desarrollo o en algo que bebé tenga y que no ha sido identificado por los papás.
empezar a trabajar en esas áreas. Y pues también hablábamos sobre un poquito de alimentación complementaria, hablamos un poquito sobre pues todas estas cuestiones de higiene, de higiene del sueño. Hablábamos también de las vacunas que son súper importantes, los tamices que habían, y bueno, hablamos muy general de muchos aspectos que en general el primer año de vida se tienen que hablar. Y pues llegamos pues prácticamente a establecer como lo general en esa etapa, o de ese periodo crucial de crecimiento, de oportunidad, de optimizar este crecimiento de nuestros pequeños, que básicamente abarca hasta los 2 años de edad. Eso no significa que los bebés pues no requieran la misma atención, cuidado y oportunidades después de esta edad. Ujú. Bueno, sí, estuvo muy interesante, muy completo. Entren ahí a YouTube y van a poder encontrar pues todo este pues análisis de varios puntos, como dices, varias ventanas que pues, nos van a ayudar a ir midiendo el desarrollo de nuestros bebés. Pero además lo más importante que habíamos comentado, preventivo, ¿no? O sea, no siempre es nada más ir al pediatra cuando ya se nos enfermó, sino que más bien es un proceso y es una etapa muy importante porque el crecimiento es muy acelerado. Entonces, lo que podemos ganar en ese periodo de tiempo es valiosísimo para que pues, obviamente podamos acompañar a nuestros niños, a nuestros bebés, cuando pues, obviamente están viviendo esta etapa tan importante, que pues, obviamente creo que a nivel vida pues, es la más acelerada, la que vamos a tener como más acelerada, ¿no? Entonces sí es Sí. bien importante darle su correcto seguimiento. Ahora vamos a avanzar a los siguientes 500 días. Entonces, ahorita estaríamos hablando de que nuestros bebés tienen 2 años más o menos, ¿no? 500 días, estamos hablando de 2 años, 2 años y medio más o menos. Bueno, estaríamos hablando, si contamos desde la Ujú, concepción hasta ahorita, los 1000 días abarcarían hasta los 2 años. ujú, Algunos comentan que pues podría llegar esta ventana de oportunidad hasta los 3 años de edad, pero en general pues son los primeros añitos de vida de bebé. Y es donde justo comentábamos que, bueno, platicábamos como muy lo general del primer añito de edad, porque ujú, pues la verdad es que son muchos aspectos en el que se habla desde las consultas que son mensuales, de crecimiento y desarrollo preventivo, las vacunas, etcétera. Nada más ahí algo que me gustaría también enfatizar es que sí es una etapa muy crucial, muy importante de crecimiento acelerado, pero también a comentar y recordar que todas las etapas de nuestros pequeños tienen como sus aspectos importantes de cuidar, ¿sabes? Entonces, también tenemos otra etapa muy acelerada en el crecimiento, que es cuando entran en la pubertad, ah, adolescencia, claro. tienen como este disparo incrementado, muy acelerado en crecimiento, peso, talla, hormonal, desarrollo, tanto neurológico como, pues más bien es la plasticidad que en ese momento se puede desarrollar, pero más que nada también físico lo vemos, ¿no? Entonces, igual, cada etapa es súper importante, pero hablábamos que esta etapa en específico, hablar de los primeros añitos de edad de nuestros pequeños, hablábamos sobre dejar secuelas buenas. No hablaríamos de secuelas, pues, más bien como de oportunidades o cultura a nuestro bebé, ideales para que tuviesen un crecimiento y desarrollo, inclusive una adultez sana. Por ejemplo, hablar de un buen hábito del sueño, ¿no? El hábito Ujú, del sueño se inicia desde, bueno, incluso se habla que desde los 4 meses de edad tú puedes empezar a crear esta rutina de sueño para que tu bebé empiece a identificar que la hora oportuna de dormirse no es a medianoche, no es a las 10, no es, o sea, idealmente es como a las 8 de la noche más o menos, idealmente. ujú. Entonces, esto también va a depender mucho de en la edad que tenga bebé, los requerimientos de sueño que tengan, pero obviamente entre más pequeñitos son, los requerimientos de sueño pues son mayores, ¿no? Pero en general, una persona incluso adulta tendría que dormirse antes de las 10 de la noche, 9, 8 de la Ujú. noche, para que
pudiesen levantarse un poquito más temprano y poder pues aprovechar su día, ¿no? Ese es el enfoque, pero si nosotros en los primeros 3 añitos no tenemos esa cultura, esa rutina, va a ser, no es imposible ponerla porque hay inclusive adultos que empiezan con esta rutina de sueño y todo, pero es más complicado, ¿no? Empezar a tener como esta estructura neurológica que ya se implementó de que, ay, a medianoche yo me duermo y sin tema, ¿no? Empezarla a estructurar nuevamente, ya tenemos como estas crisis de que es que se duerme en clases, no se quiere levantar, pero se duerme súper tarde, y bueno, son conceptos que desde antes en estos primeros añitos de vida se pueden estructurar. Otra cosa súper importante que nos van a dar impacto a lo mejor en la adultez es la nutrición. Por Ujú. ejemplo, si nosotros tenemos una nutrición balanceada, adecuada, implementamos como esta composición de darle un porcentaje adecuado de vegetales, de frutas, de cereales, de grasas buenas, de proteínas, animal o vegetal, pero darle como esta característica buena a la alimentación y que no sea como un castigo, que no sea como ellos van a tener esa como costumbre, esa necesidad de que ya cuando sean grandes, pues van a tener el mismo hábito de alimentarse adecuadamente. Y con esto prevenimos pues muchísimas enfermedades, desde desnutrición, porque no estamos, el hecho de que una persona esté con un peso alto, adecuado, no significa que realmente esté nutrido, ¿no? Porque Ujú. podemos incluso encontrar personas con pesos, sobrepeso, obesidad y que tengan deficiencias de algunos nutrientes. Entonces, Ajá. es el enfoque que no se me vaya ni a obesidad ni a desnutrición y que sea pues lo más balanceado, ¿no? Y eso se empieza desde alimentación complementaria, ¿no? Desde los 6 meses de edad. Y Ujú. así pues aspectos desde crear pues unas buenas costumbres de higiene general, por ejemplo también esta cuestión de ir al odontopediatra constante desde los primeros dientes, incluso se habla que aunque no tengan dentición y su primera consulta al odontopediatra tendría que ser antes para justo esto que hablamos como antes de que nacen los bebés tenemos estas pláticas de saber qué hacer cuando el bebé ya está. Igual con los dientes, antes de que nacen los dientes, pues tendríamos por lo menos una consulta previa para que ellos empiecen a identificar qué se tiene que hacer con su primer dientito, cómo se debe de cuidar, si es necesario hacer algunas maniobras o no, qué tipo de cepillo comprar, la cantidad de pasta, si se usa pasta, no se usa pasta, o sea, todos estos detallitos que a veces los damos como, pues hasta que ya tenga pues su dentadura completa incluso, ¿no? Y si no, pues por lo menos que cuando ya salgan sus primeros 2 dientitos o su dientito, pues vayan al odontopediatra porque esto ya es una secuencia de tener una buena higiene bucal, evitar las caries, prevenirlas, ver todos estos aspectos que al final impactan de cierta manera pues a un futuro y un futuro pues prolongado. Ujú. Otra cosa que también se ha notado y se ha estudiado es que la nutrición, si tú tienes una buena nutrición en los primeros 2 años de vida, previenes muchísimas enfermedades, aunque tu estilo de vida, claro, es muy importante el estilo de vida que lleves, pero esto hace un impacto a futuro con una buena alimentación los primeros años de vida. ¿Qué Entonces, tendríamos que alimentarnos, por ejemplo? O sea, ¿qué recomiendas en esos? Obviamente, pues estamos en la etapa de leche materna, algunos pues ya lo están dejando, ya al año, ya muchas mamás pues ya dejan de practicar la lactancia y ya los niños empiezan a comer este sólido. Pero casi siempre la dieta es muy parecida a lo que comen los papás, que está bien, digo, porque a fin de cuentas por eso nos obligamos a nosotros a comer también sanamente. Pero lo cierto es que no son los mismos nutrientes los que necesitan en ese momento, ¿no? No sé, a lo mejor viene el tema de calcio, hierro, que son como materiales que en ese momento necesitan los nutrientes, perdón, no materiales, sino nutrientes que en específico necesitan los niños, pero yo puedo a lo mejor darle tocino, darle huevo, darle ensaladas, muy gourmets, pero pues a fin de cuentas pues, está rico, pero no es lo que propiamente necesita el niño. ¿Qué es lo que recomiendas ya cuando salimos del periodo de la lactancia? O sí. complementar, ¿no? Porque luego siguen tomando lactancia y además ya están comiendo este sólido. ¿Qué es lo que recomendarías en pues, digamos, a partir de los 12 meses a los 24 meses? ¿Qué es lo que no debe de faltar en su dieta?
Ok, justo acabas de decir algo súper fundamental, que nosotros, por ejemplo, hay muchos estudios, hay muchas variantes, hay desde la forma en la que inicias la alimentación, que si va a ser tradicional o algunas técnicas nuevas que se han visto últimamente de ofrecerle el alimento en trozos, Ujú, bueno, en fin, la decisión que tú tomes en forma de cómo ofrecerle el alimento pues es muy propia, es muy como tú te sientas segura con qué tipo de alimentación, ¿no? Ya habíamos comentado que la alimentación complementaria se inicia a los 6 meses de edad. Esto de alimentación complementaria significa que vas a complementar lo que tú ya le has estado dando de alimento, que en este caso estamos hablando de leche materna o fórmula, dependiendo del caso, que le estabas dando los primeros 6 meses de vida. Entonces, hay aquí una cuestión de que se han estudiado y aproximadamente se dice que a los 23 meses de vida todavía el aporte de energía y nutrientes está hasta en un 40% dada por la leche. Es ujú, decir, eso que coincide mucho con, por ejemplo, lo que dice la OMS, que está totalmente fundamentado en el que tú puedas tener lactancia materna hasta los 2 años de edad o incluso más tiempo si el binomio lo decide, ¿ok? Entonces, esta parte es fundamental para entender que inclusive hasta los 2 años de edad tú puedes estar todavía con esta frecuencia en fórmula o leche materna y complementarlos todavía o bueno, alimentarlos con alimentos, ¿no? ujú, Este es un punto en el que quiero destacar que es importante todavía la leche materna hasta cierto punto a cierta edad, ¿no? Pero por otro lado, meter a tu bebé a un estilo de vida o a la dieta familiar, así le nombramos, es a partir del año de edad, a los 12 meses de edad. En ok, teoría, tú deberías de ya empezarle a dar lo que, si no es todo, la mayoría de lo que la familia en general consume. Pero aquí va un aspecto súper importante que es justo, por ejemplo, en mis consultas empiezo cuando hablamos de alimentación complementaria, empiezo primero a darle pláticas a los papás de cómo es una buena alimentación o una alimentación saludable en general, porque pues no soy nutrióloga, pero obviamente tenemos las bases de decir qué es una alimentación saludable en un adulto para que ellos tengan todas esas áreas de oportunidad que tienen los adultos, puedan tratarlas de modificar. Y una de estas tan solo es como en la frecuencia de alimentarse, ¿no? La mayoría de los mexicanos es pues desayuno, comida y cena y ya cero colaciones, cero nada, ¿no? Entonces, nosotros vamos como adecuando y es justo lo que les platico a mis pacientes, por ejemplo, es que nosotros tratamos de darle como una alimentación súper óptima en los primeros 6 meses de vida y ya cuando empezamos con, pues ya adecuarnos a la dieta familiar, ya todo lo que enseñamos, aprendimos en cuáles eran los componentes adecuados y todo, los dejamos a lo mejor a un ladito porque pues nos dijeron que ya era más integrado a lo que la familia consume, ¿no? ujú, Entonces, de manera muy, muy general, el plato de un bebé siempre debe de contener, o en la mayoría de veces debe de contener los 5 componentes. ujú, Entonces tiene que tener una cierta porción de fruta, cierta porción de vegetales, cierta porción de grasas buenas. Las grasas buenas las encontramos en aguacate o incluso en cómo cocinas el alimento. Puede ser con aceite extra virgen de oliva, aceite de aguacate, puede ser también alguna mantequilla como la mantequilla Glé, por ejemplo, o algunas otras componentes que tú digas, estas son grasas buenas que me ayudan. Entonces, con eso puedo cocinar, ¿no? Yo siempre les digo, hay que tratar de evitar como todos estos aceites de canola, aceites que son un poquito más comerciales, pero son un poquito más malos porque son más altos en omegas que nos inflaman en lugar de darnos como esta cuestión de nutrimento adecuado. También tiene que llevar un porcentaje de cereales y o leguminosas. Lo ideal es que fuera como, no sé, arrocito con frijoles, ujú, combinar estos dos. ujú, Y también siempre pues la proteína, ¿no? También les digo, no es necesario que todos los días comas proteína animal, todos los días carne, pero sí es importante que apliques un tipo de proteína vegetal. Por ejemplo, tenemos algunas proteínas vegetales o vegetales que tienen proteínas en alto porcentaje, como por ejemplo vegetales o cereales como la quinoa, que es un cereal
que tiene alto contenido proteico y es vegetal. Podemos encontrar también en leguminosas como el frijol o lentejas, pues una cierta cantidad adecuada de proteína vegetal. También en la soya tenemos proteína vegetal. Entonces, pues puedes variarle ahí un poquito. El punto es de que pues en la mayoría de tus platos lleves estos 5 componentes. ¿Cuántas veces debe de consumir alimentos el bebé? Empezamos desde los 6 meses hasta el año de edad, más o menos empezamos con frecuencia de 2 a 3 veces al día, vamos aumentando hasta llegar como objetivo 5 veces al día. Siempre les digo, el desayuno, la comida y la cena son como los platos fuertes, los que idealmente deberían de ir compuestos por estos 5 aspectos o alimentos, nutrimentos, ajá. Y 2 colaciones, entre el desayuno y el almuerzo dar un snack saludable. Siempre les he dicho, hay un montón de snacks saludables, desde yogur griego, que lo congeles con un poquito de fruta, y o sea, no necesariamente deben de llevar los 5 componentes, pero sí tienen que llevar componentes saludables, y entre la comida y la cena, pues dar otro snack, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo. Entonces, la idea de esto es que al año de vida tú ya puedas hacer alimentos más estructurados. No sé, un ejemplo, unas albóndigas de res que llevan, en las albóndigas puedes hacer el caldo con verdura, puedes hacer la albóndiga con, pues, con res, con arroz, y ya, por ejemplo, ahí a lo mejor de postrecito le puedes ofrecer alguna fruta, ¿no? Entonces, ya en esa comida sencilla, ya le diste cereal, ya le diste carne, ya le diste verdura, ya le diste grasas buenas porque lo puedes cocinar con tantito aceite de oliva extra virgen. O también ya lleva incluida la carne de res, pues un poco de grasa, ¿no? Ujú. Entonces, ya también, y pues agregarle pues esta fruta que te digo, ¿no? El snack. Entonces, o un postrecito de fruta para que ya le pongas los 5 componentes. No son comidas tan complicadas, pero de cierta forma, pues te ayudan a tener un poquito más esta variabilidad y nutrición adecuada. Claro. Pero llegan al año de edad y los papás no están acostumbrados a alimentarse así. Los papás Ujú. están acostumbrados a que, bueno, en la mañana vamos a comer huevo con, no sé, un ejemplo en donde nada más tengan 3 componentes, ¿no? La verdura la olvidaron, la fruta la olvidaron, y pues sí le dieron proteínas, sí le dieron cereal, pero ¿dónde están los otros componentes, no? Y al cabo del tiempo, este tipo de componentes faltantes en la nutrición son aquellos que si a largo plazo no están constantemente alimentados adecuadamente, es decir, no comen muchas verduras, no comen muchas frutas, pues empezamos a disminuir los prebióticos, que los prebióticos están principalmente en verduras, por ejemplo. Estos prebióticos es como lo que consumen los probióticos, que son las bacterias buenas de nuestro intestino, y empezamos con problemas intestinales, que el estreñimiento, que la inflamación, que todo me cae mal, niños pequeños, que la verdad es que a los niños, bien dicen, a los niños les gusta lo que conocen. Entonces, a los niños les va a gustar lo que tú les ofrezcas. Evidentemente va a llegar una etapa en la que vayan al cumpleaños, vayan a algún evento en donde pues ofrezcan pizza, hamburguesa, dulces, ok, está bien. O sea, tampoco es como que jamás los vayan a probar, ¿no? Pero en medida de lo posible que no sea algo habitual que tú les ofrezcas a tus hijos. Tú necesitas ofrecerle pues esta equilibrio o esta alimentación balanceada, y de vez en cuando, claro, que pueden tener este tipo de alimento, porque pues tampoco es como tenerlos siempre hermetizados en algún concepto, ¿no? O en Claro. algún alimentación, pero pues sí, no sé, de las mamás que dicen, pues hoy vamos a comer hamburguesas, mañana pizza, fin de semana, Y pastel. aparte para consentirlo, ¿no? Porque pues, es el Claro, nuevo, ese tú lo. sabes, la pizza, y como pues, obviamente le va a encantar, y las papas fritas, ¿no? Y dulce, la paleta, ¿no? O sea, luego creo que al año le empezamos a introducir los alimentos, y que pues obviamente por el azúcar y todo eso, pues a todos les encanta, ¿no? El pan dulce, y luego para consentirlo, pues ya le empezamos a dar estas cosas, ¿no? Y ese es justo otro aspecto súper importante, que, por ejemplo, hasta el año de edad tú puedes condimentar con condimentos naturales el alimento de tu hijo. O sea, ya le puedes poner sal, ajito, cebolla, algún tipo de orégano, algo orgánico, así.
o natural, ¿no? Que el Nor Suiza y esas cosas, yo digo, ni ahorita ni nunca, o sea, porque realmente hay cosas que inclusive en adultos no los deberíamos de consumir, pero aún así los consumimos, ¿no? Pero la idea es pues tratar de mantener como este tipo de alimento pues lo más saludable posible y en eso aplica pues este tipo de cositas que dices tú, no, pues ya sal, azúcares añadidos, todo, incluso el azúcar añadido se recomienda que si se puede aplazar hasta más de los 2 años, mejor, pero idealmente o el rango como mínimo que te dicen de por lo menos te tienes que esperar hasta los 2 años de edad para que tú empieces a introducir los azúcares añadidos. Es muy difícil hacerlo, es cierto, porque ya empiezan a conocer, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando tienen hermanos mayores es súper más complicado porque pues el hermano mayor ya come paleta, ya come esto, ya come el pastel, ya come el pan, ya come acá, y pues ya de pedacitos le da al bebé que todavía no cumple los 2 añitos y pues ya el bebé dice, esto me gusta y esto quiero. Entonces, ahí pues ya sería como la determinación de papás, ¿no? Decir, bueno, pues ya empezaste, pero tratar de lo menos posible en la dieta y tratar de seguirle ofreciendo pues estos alimentos que de preferencia no tengan azúcares añadidos, ¿no? Entonces, como todos estos aspectos que pues, y justo que acabas de decir, al año de edad dices, pues ya se tiene que apegar a la dieta familiar y la dieta familiar es en la mañana tomo café con pan y así, ¿no? Entonces, pues café y pan, ¿no? Porque incluso me ha tocado a niños, a bebés pequeños que les empiezan a pintar la leche con un poquito de café, ¿no? Desde chiquitos. Entonces, pero Ah, y volvemos a estas cuestiones de que ya es muy habitual, da poquito pan, da poquita. Y digo, bueno, dentro de culturas se rompen ideas y se establecen algo. Digo, no está tan castigado la cultura de cada región, ahora sí. Pero sí lo ideal sería pues tratar de aplazarlo lo menos o en lo menos posible implementarlo en la dieta, ¿no? Entonces, en conclusión con esto es, lo ideal es que le demos a los papás pues estos conceptos básicos, ¿no? De una buena hidratación y que de preferencia la hidratación que ellos tengan pues sean con agua simple, porque es otra cultura mexicana que a lo mejor tenemos de que el agua de sabor siempre en las comidas, ¿no? O la coca, el refresco, no sé, pues cosas que no tendrían por qué incluirse en la dieta del bebé pues a temprana edad, ¿no? Entonces tratar de a lo mejor decir, oye, pues trata de lo menos posible usar azúcares añadidos, saborizantes o bebidas procesadas o carbonatadas, etcétera. Los niños, eso sí, hay que tomar en cuenta que los niños siempre van a imitar mucho, o sea, desde pequeños la principal forma, una de las principales formas en las que ellos aprenden es por imitación. Por eso uno de los consejos que se le dan es que en medida de lo posible, que cuando ellos empiecen a alimentarse y sentarse, también los papás o los cuidadores primarios sean horarios que se enlacen con horarios que mamá o cuidador primario tengan cuando se alimentan. ¿Por qué? Porque ellos ven cómo comen ellos, entonces por imitación también ellos comen. Entonces, obviamente, si al bebé le dicen, no, tú agua simple, yo me tomo mi refresco, o me tomo algún jugo procesado o así, pues van a decir, o sea, tú porque sí, yo porque no. Y al final del día terminamos cediendo los adultos, porque es eso, o sea, a veces nos cuesta trabajo delimitar eso de, pues es poquito, no pasa nada a sí, que eso se haga. o para nosotros en apariencia no nos hace mal, ¿no? Entonces, además le Exactamente. da sabor a la comida, entonces les compartimos, ¿no? También por esta convivencia, ¿no? Como para también sentimos feo como de dejarlos a un lado si sabemos que está rico, ¿no? Entonces no tenemos como con esas herramientas. Oye, y ahora, ¿cuál podría ser un top, vamos a llamarlo así, de señales, ¿no? O sea, que cuando llegan a tu consultorio después del año, o sea, a lo mejor el niño ya viene un poquito de sobrepeso, no está creciendo, ahora le está pasando estas cosas, como qué cosas tendrían que ser como focos amarillos que tú detectas en tu consultorio a partir del año. Decía, ah, caray, mira, aquí ya estamos empezando a tener problemillas, ¿no? Puede ser desde pues algo biológico que a lo mejor después del año apenas pudiéramos empezarnos a dar cuenta, por eso es importante estas consultas preventivas. Y otra, pues como a lo mejor yo voy pues para checarlo, ¿no? Porque tiene una gripa, pero tú observándole me dices, oye, pues espérame, para la edad que tiene ya tendría que estar un poquito más alto, tú sabes que yo lo veo gordito, pero pues, no tendría que estar tan gordito. ¿Cuáles podrían ser estos focos amarillos que tú detectas en la población mexicana, que son muy frecuentes después del año?
cuando visitan tu consultorio y decir, ¿saben qué? Cuidado con esto. Después del año estas cosas pueden ir apareciendo y son importantes en ese momento, pues, detectarlas y contrarrestarlas. Sí, claro, mira, la realidad es que tú te empiezas a analizar o empiezas a identificar este tipo de cosas desde que te van con tu consulta mes con mes. Hay algunas herramientas que como pediatras utilizamos y son de ley utilizarlas para que justo el control de crecimiento y no es solamente medirlos, pesarlos y dejarlos como al aire, no. Todo eso, todos esos datos que nosotros obtenemos en consultas, siempre los vamos a pasar a algo que se llaman centilas o percentilas. Estas son unas gráficas básicamente explicándolas de manera muy, muy general, igual y podemos poner en pantalla un ejemplo de estas percentilas, en donde es una gráfica que en general, dependiendo de rangos mínimos y máximos que debería de tener tu bebé, sea niña o sea niño, de acuerdo a la edad que él tiene. Ese es el primer aspecto que nosotros cuidamos. Si mi bebé está por debajo de las percentilas adecuadas para edad, aguas, tenemos que ver ahí qué está pasando, porque no es algo esperado. Idealmente, esto lo vamos viendo si llevan su consulta mes con mes, es un niño que tú desde pequeño lo estás viendo, entonces estar siempre en rangos adecuados, una curva con tendencia arriba, o sea, con tendencia a sobrepeso u obesidad, o con tendencia a desnutrición, ¿no? Entonces, a veces, justo ahí es donde nosotros decimos, este niño algo le está pasando en su crecimiento. Entonces, ya sea que vamos hacia arriba e identificamos de estos últimos 2 meses, has tenido escalas que van con tendencia al sobrepeso o desnutrición, empezamos a interrogar dirigidamente aspectos que podrían ser el factor principal que nos está dando esta curva, ¿no? Y el tercer aspecto que nosotros cuidamos mucho es las metas que vamos logrando entre mes y mes. Entonces, son tres aspectos en general en crecimiento y desarrollo. Hablando más sobre somatometría, hablando sobre peso, talla, perímetro cefálico. Una de las peso que se tiene que lograr mes con mes. Es decir, por ejemplo, los primeros 4 meses nosotros esperamos que un bebé total alimentado a seno materno o fórmula me esté creciendo, me esté ganando de peso por lo menos 750 gramos por mes. Los siguientes 4 meses ya baja un poquito, 500 gramos, y los últimos 4 meses para llegar al año, 250 gramos, un ejemplo, ¿no? Entonces, si mi bebé está cumpliendo estas metas y eso lo adecúa en percentilas óptimas para él, pues vamos viendo que el crecimiento va bien y aparte mi curva es una curva estable, está en las mismas percentilas o si mi objetivo es ganar un poquito o bajar un poquito, ahí vamos jugando, pero eso es muy particular y personalizado con el bebé. Por eso es importante que llevemos esta secuencia mes con mes para nosotros ver cómo se comporta su crecimiento y desarrollo. Cuando llega un bebé al año de edad, por ejemplo, y que nunca lo habías visto, lo único que tienes para establecer un crecimiento y desarrollo óptimo sería estandarizarlo o graficarlo en estas gráficas de percentilas o centilas, como le hablamos. Esto nos va a dar como algo muy, muy generalizado de cómo es su crecimiento en ese momento para su edad. Entonces ahí yo voy a ver, te colocas en percentila tal que es adecuada para la edad en este momento, sin saber cómo la han estado alimentando, cómo fue su alimentación previa, si fue un niño que se enfermó múltiples veces, porque o sea, todos esos factores tenemos que indagar cuando, por ejemplo, es un niño más chiquito de lo normal, tenemos que indagar si fue un niño prematuro, si es un niño que tiene, por ejemplo, antecedentes de atopia, infecciones recurrentes, hospitalizaciones, alguna patología de base que me esté condicionando esa ganancia o esas percentilas actuales. Pero si es un niño hasta cierto punto sano, normal y que me llegue con percentilas o muy altas o muy bajas,
el principal factor o la principal causa que yo debo de pensar antes de pensar en algo metabólico, hormonal, patológico, siempre va a ser mi nutrición. Es el primer factor que yo debo de ver. Entonces, normalmente o en su mayoría, la mayoría de niños que vienen o un poquito más bajitos de peso o más altos de peso, es porque justo ahí en la alimentación hay algo, hay áreas de oportunidad que debemos de sentar a platicar con mamá y darle a lo mejor algo un poquito más estructurado o con estas opciones, como tú comentas, que a veces no sabemos que se deben de hacer, hacerlas. Muchas veces con eso ganamos, logramos objetivos adecuados en corto tiempo para ese pequeño. Cuando nosotros ya vemos que eso no funcionó o que incluso desde la primera cita que yo lo veo con percentilas más altas o más bajas para su edad o fuera de esto, normalmente manejamos esto de desviaciones estándares para no ser tan metódica. Ujú. En general, dos desviaciones hacia arriba, estamos hablando ya de sobrepeso, obesidad, dos desviaciones hacia abajo, estamos hablando de desnutrición. Ya depende de los grados, ¿no? Pero muy, muy generalizado, es afuera de esas percentilas o estás muy bajo de peso o muy alto de peso. Tenemos que empezar a identificar, a preguntar en la historia clínica, hacer algo, siempre la historia clínica nos va a dar como el enfoque o los factores de alerta que nosotros tenemos que trabajar en cada niño. Entonces, esto es súper individualizado y a veces desde un inicio tenemos que derivar a algo, por ejemplo, endocrinología pediátrica, que se encarga de todas las cuestiones hormonales, crecimiento, etcétera, o problemas a lo mejor de otro índole, gastroenterología, etcétera, porque son problemas que desde un inicio ves factores que dices, este niño está cursando con una patología que a lo mejor no se ha tratado o se necesita descartar por los antecedentes que tienen. Pero hay niños completamente sanos por antecedente, probablemente ya lleven algunos laboratorios contigo y están normales, o sea, aspectos que tú dices, probablemente el enfoque más va por la nutrición y ahí pues tenemos que trabajarla. Pero en Claro. general sí debe de ser muy individualizada, pero muy, muy en grandes rasgos, nosotros tenemos esto que son las centilas para nosotros ubicar al bebé y saber si va hacia abajo, va hacia arriba y si esto estamos estudiando o trabajando con este bebé desde muy pequeño, vamos viendo como la armonía o el crecimiento, la curva de crecimiento que el bebé tiene. Y Claro. desde el punto en el que se me esté desviando por alguna de las dos vertientes que ya platicamos, en ese momento empezamos a trabajar. Ujú. Ujú. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para que las personas puedan seguir tu contenido? Y pues, ahorita, como tú das muchos tips y estás hablando de muchos de estos temas, ¿dónde te pueden seguir para conocer un poquito más de datos de lo que nos platicas? Sí, claro. Tengo principalmente dos redes que estoy un poquito más involucrada, que es en Facebook. Me puedes encontrar como p.itza.avilés, es pediatra Itza Avilés, o en Instagram como doctora Itza Avilés, DRA-Itza-Avilés. Ujú. Esos son mis dos redes sociales. Eh, em, y pues por ahí me puedes localizar. Localizar. Ahora, tocaste también algo bien interesante, ¿no? Los problemas metabólicos y otros demás, ¿no? Que puedes ir detectando. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los más comunes también? Porque no podríamos tampoco generalizar, ¿no? Pero vamos a la estadística nacional, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los más comunes a los que te podrías enfrentar como para decir, ¿sabes qué? Ya dices, bueno, descartamos nutrición, pero si es un problema endocrinológico, así pues, fue la palabra endocrinológico. Sí, así. Está perfecto. Y habrá que vean que es en vivo, no se ensaya, ¿no? O, o, por ejemplo, de los que te acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuándo darnos, bueno, cuáles son los más frecuentes a los que tú te enfrentas? Y también como para tranquilizar un poco a los papás, ¿no? Porque cuando llegas, no, pues es un problema de este tipo, no, pues se te viene el mundo encima, ¿no? Está mejor, pues sí es un tema de cuidado, pero tampoco es algo así tan grave, ¿no? O a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sabes que no, sí, tienen que estar muy pendientes de ello porque pues no hablo de tema de muerte, pero sí es algo que se tiene que atender pues ya con especialistas o dar seguimiento a este tema, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos problemitas que detectas en los niños y que pues, obviamente requiere ya de una participación un poquito más a profundidad?
Sí, mira, realmente, como te comenté, la principal causa a lo mejor de estas desviaciones a las dos vertientes que comentábamos, muy seguramente pudiese ser algo más nutricional que algo más genético, metabólico, pero siempre se debe de estudiar a profundidad o tener algún estudio, o se tiene que estudiar bien a estos pacientes, ya sea porque no están ganando la talla adecuada, incluso a pesar de que los papás se apegan bien a la dieta, por ejemplo, etcétera, o todo lo contrario, que a lo mejor tienen una buena dieta, no encuentras por ahí muchos factores nutricionales que me orienten a que el bebé por qué está subiendo tanto de peso o por qué inclusive se encuentra en sobrepeso u obesidad. Tanto en las dos vertientes, primero pues se tienen que estudiar, obviamente van a ser causas distintas por el cual el bebé no me está creciendo o me está creciendo o me está ganando de peso en general mayor. Ahí tienes que empezar con estudio en general. Por ejemplo, un peso bajo se tiene que estudiar desde pensar en que, te digo, es algo nutricional hasta cuestiones más específicas como algunas cuestiones a nivel renal, por ejemplo, pues hay ya algunas cuestiones ya renales, cardíacas o Ujú. gastrointestinales, o sea, hay muchas, no, no nos podríamos casar con que la primera o la más frecuente puede ser esta, ¿no? Pero sí hay algunas que son inclusive infecciones de vías urinarias recurrentes asintomáticas, porque los niños no tienen muchos síntomas, me pueden estar dando esta falla en el medro, que es como esta cuestión de que no me están ganando el peso adecuado, acidosis tubular renal, que también puede ser hasta cierto punto asintomática, pero que el único índice que ahí me están diciendo es que no me ganan a lo mejor el peso que yo quisiera, cardiológicas que no son como muy importantes, pero que por ahí tienen algún detallito pequeño que también por eso no me ganan peso, en fin, pueden ser muchas, por ejemplo, en esta cuestión que no todas son metabólicas, te digo, pueden ser renales, que al final son algunas de estas renales pueden ser metabólicas, gastrointestinales, cardíacas, o incluso genéticas, porque hay algunos síndromes que, bueno, ya los síndromes van acompañados, como su nombre dice, el síndrome son un conjunto de síntomas y signos que me van a dar un patrón determinado que me puede dar la sospecha de algún síndrome en específico, ¿no? Pero hay algunos síndromes que tienen a lo mejor dentro de todos los aspectos que tienen la baja de peso o el aumento de peso. Ajá. Puede ser genético y, por ejemplo, cuando nos vamos a desviaciones un poquito más altas, sí puede ser igual algo genético, algo metabólico, algo desde hormona del crecimiento, algo relacionado con insulina, algo relacionado con, o sea, todos estos aspectos se tienen que estudiar como tal, hablar de, pues si no es nutricional es esto, es como generalizar y englobar a los niños. Entonces, más bien es identificar los factores de alerta que me pudieran condicionar esto, porque vuelvo a repetir, puede ser desde genético y no solamente hablando sindromáticamente o de algo patológico, sino también hay que checar, por ejemplo, algo muy común en un niño sano es que a lo mejor están percentilas bajitas, 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 pero ves a los papás, por ejemplo, y son papás de tallas bajitas, Ujú. pues muy de aspecto un poquito asténicos, o sea, delgaditos, pues, entonces, pues no van a esperar tener que su hijo sea el Gordito, más ¿no? alto del salón, Ujú. aunque le den la mejor nutrición, ¿no? Ujú. Entonces, hay aspectos que debemos, o lo contrario, ¿no? Hay papás que dicen, no, nosotros lo alimentamos pues lo más apegado posible, pero los ves y son niños, papás pues grandes, que su genética es ser una persona que les cuesta mucho trabajo bajar de peso, personas que ya tienen obesidad o sobrepeso y el bebé pues ahí va grandote, gordito, igual. Entonces también, o sea, son aspectos que debemos de contemplar antes de hacer un diagnóstico, ¿no? Ujú. Pero así a grandes rasgos, siempre que tienes una talla baja o más que una talla alta, una talla baja siempre se tiene que estudiar. Y cuando el bebé, ya estamos hablando más en la niñez,
un poquito niños un poquito más grandes que sean con sobrepeso, obesidad y que no tengan factores nutricionales, que la verdad es que la mayoría de nuestros niños o la obesidad infantil en México, la mayoría pues se podría prevenir. Justo hablamos de esta cultura nutricional que tenemos, ¿no? Esta Ujú. cultura de dar como alimentos rápidos, procesados, no poner límites, porque pues es a lo que más les gusta a los niños, entonces Ujú. llegamos a un punto de no retorno, ¿no? En donde ya va a ser muy complicado quitarle esos hábitos no sanos a ese pequeño. Y pues vienen a continuación todos estos problemas metabólicos que se pudieron prevenir, ¿no? El síndrome metabólico a tempranas edades, la obesidad, la diabetes, incluso en niños, en fin, Sí, muchas son cosas. varias cosas. Además, me preocupa porque muchas de estas, como dices, asintomáticas. Entonces, pues es difícil, ¿no? Salvo un especialista como tú que observa y dice, ah, sabes que va por acá, pero a veces no hay cultura de ello, ¿no? O sea, vamos al pediatra, no tenemos consultas de seguimiento, vamos nada más cuando está enfermo y pues ya después ahí ni nos aparecemos con el pediatra o vamos para la vacuna y ahí nos vemos, ¿no? Y pues pienso en eso, ¿no? Si de repente el niño está empezando a engordar, ah, pues bájale un poquito la dieta, ¿no? Sabes que está muy flaquito, no está creciendo, métele más comida, ¿no? Pero a lo mejor son otros temas, ¿no? A lo mejor está comiendo bien, pero tú dices, pues es un tema metabólico que tendríamos que estudiarlo, ¿no? Pero ustedes solamente como especialistas se pueden dar cuenta, por eso es bien importante esta cultura, ¿no? De la medicina preventiva y de casarse con un pediatra de confianza, de tener obviamente pues seguimiento en las consultas, no dejarlo nada más con simplemente ir para cuando el niño está enfermo, ¿no? Que es también lamentablemente lo que nosotros hacemos con los médicos. Tampoco nosotros como adultos tenemos un médico de base con el que estemos ahí haciendo nuestros chequeos cada 6 meses o cada año. No lo hacemos y con los niños pues tampoco, ¿no? Estamos mal acostumbrados a ir al médico cuando nos enfermamos y de ahí pues hasta la próxima enfermedad los vemos, ¿no? Sí, y bueno, y es que ese es otro punto importante en el que a veces, pues, por ejemplo, cuando sus consultas pediátricas son en una institución, por ejemplo, pues son también a veces consultas que a lo mejor el tiempo que les dan, a lo mejor es nada más permite solamente por el motivo de consulta, ¿no? Ya tener como algo de, pues vengo a control y esto ya es difícil. Y de manera particular, pues a veces también pasa lo mismo, que si vienen por X cuestión, pues es la que atiendes y le das poca prioridad como a tener todo general, ¿no? Pero realmente tendríamos que tener un poquito más esa. La verdad es que pediatría no es porque sea mi especialidad, Sí, sí. pero considero que es una especialidad que no puedes dejar a un lado el crecimiento y el desarrollo. O sea, no puedes dejar a un lado que si viene por gripa, pero ya lo pesaste y está súper bajo y esto, o sea, es indispensable decir, oye, pero pues aquí qué está pasando, ¿no? O sea, cuidamos esto, pero yo necesito ver a tu hijo porque tenemos que estudiar esto. Mira, el peso que tiene es muy elevado para su edad o es muy bajo para su edad o lo exploras y identificas algunas lesiones en piel que no te gustaron mucho o identificas algunos factores de que, oh, no, no sé, el tipo de cabello que tengan, o tú vas identificando y ya empiezas a hacer preguntas directas y, oye, y el cabello se le cae muy rápido y, oye, y sus dientes esto y sus uñas acá, y ¿cuándo lo desparasita? Entonces ya no, pues nunca, y así, cuestiones así. Ujú. Entonces ya empiezas a identificar y es así como que no puedes abordar todo en una sola consulta y menos cuando es un niño nuevo, pero sí es indispensable atender por lo que van, pero sí comentar de necesitamos hacer esto con tu bebé. Claro. Entonces, sí, son aspectos importantes que justo esto nos ayuda, estas consultas, a lo mejor soy enfatizo mucho en consultas de control, pero realmente creo que la mayoría de las enfermedades que se pueden prevenir en la infancia, la mayoría se pueden prevenir, se puede hacer o se puede lograr si lleváramos un buen control. Ajá, Sí. pero si no se llevara, pero si tuviéramos estas enfermedades, estuviéramos frente a estas enfermedades que no se pueden prevenir porque ya es algo genético, ya es algo que traían de herencia, algún síndrome, alguna cardiopatía, algo que pues
desafortunadamente por herencia genética se tiene, pues también con estas medidas, con estas consultas preventivas tenemos la oportunidad de identificar a lo mejor de manera oportuna, si no es que todas, la mayoría de ellas, para poderles dar un mejor seguimiento. Y ya sabemos, las enfermedades, si se tratan de manera oportuna, en general todas, tienen un mejor pronóstico. Claro. Entonces, ese es otro punto que también deberíamos de tener en cuenta de que, oye, si en mi familia hay muchas personas que, no sé, oncológicos o situaciones así, pues con mayor énfasis, pues tenemos que estar con estas rutinas para identificar focos rojos y decir, hay que estudiarle, hay que hacerle, hay que Pues, vigilar. pero pues ya nadie se salva, ya de cáncer, diabetes, ¿no? Ya todos los mexicanos estamos viciados en este tipo de enfermedades. Entonces todavía hay más razón para seguir con el pediatra, porque pues hay que cacharle, pues qué le pasamos genéticamente y qué podemos detectarle con tiempo para, pues obviamente, pues ofrecerle una vida con mayor calidad. Oye, pues cuéntanos nuevamente tus redes, porque pues, estamos hablando mucho de las consultas de control. Y para quienes les ha encantado esta entrevista, esta segunda entrevista que hemos tenido, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden pedirte consulta? Pues ya estuvimos hablando de estos otros 500 días que complementan ya los 1000, pero ¿dónde pueden acudir contigo? Ya, pues yo tengo a mi bebé, ya pasé el año, estoy buscando un pediatra de confianza, quiero ya, pues ahorita que ya el niño está teniendo pues ya un poco más de autonomía, porque pues ya come lo que comemos nosotros, ya también es más independiente, ya camina, ya empieza a tener su vida normal, más dinámica, pues todavía hay que echar un ojo más, más, Sí. con más cuidado. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, bueno, te decía, en mis redes sociales, en donde estoy como más atenta, mensajes y eso, pues es en Instagram, que pues es doctora Itza Vilés. Y también pues yo estoy ubicada en la Ciudad de México, también doy consultas en Veracruz, Orizaba, Veracruz, y el número de contacto es el 55 38 13 38 91. Igual, ese es el número para poder agendar o si tienes alguna situación. Comentábamos también en la entrevista previa que hay algunos aspectos que no es, o algunas consultas que se pueden dar sin necesidad de estar con el bebé. Por ejemplo, lactancia materna, inicio de alimentación complementaria, seguimiento de alimentación complementaria o algunos de este tipo de situaciones o más que nada que son como para orientarse, pues se pueden atender siempre y cuando la consulta lo permita. La mayoría de las consultas en pediatría, pues sí necesitamos tener al bebé, pero otra de las consultas que también se pueden hacer vía Zoom, pues son las prenatales, ¿no? Porque al final del día, pues bebé no está. Entonces, como para recopilar este tipo de información y todo y poder orientar adecuadamente. Entonces, pues si no estás en estas regiones, pues igual con gusto, si te puedo ayudar, sin problema, pues podemos también agendar citas vía Zoom. Y pues nada, nada más, las consultas que yo doy de manera general, pues es previa cita, pero pues nos organizamos y se puede lograr, ¿no? Claro. Entonces, pues, el único enfoque, o para terminar la entrevista, me gustaría decir que, bueno, aquí hablamos sobre también las condiciones en las que nosotros estamos y que siempre se tiene que eh, individualizar la consulta de acuerdo a la región, a las culturas, a las oportunidades que se tengan, a lo que se encuentra en tu entorno, pero el objetivo de estar en una consulta pediátrica es en tu entorno sacar el mejor provecho para tu peque, ¿no? Mm. Entonces, ese es el punto y con una buena orientación, pues tratar de optimizar este crecimiento en cada etapa. O sea, ahorita estamos hablando de los primeros 1000 días de vida, porque pues normalmente es cuando tenemos más duda, como la inquietud del bebé y todo, pero pues no dejamos de ver a los bebés hasta los 18 años, ¿no? Entonces, cada etapa es importante, es prioritaria, cada etapa tiene también su grupo de enfermedades justo. O sea, normalmente hay algunas que debutan más grandes, otros o que inician, pues, se presentan un poquito más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, cada etapa, cada bloque es importante. Ahorita hablamos de los pequeños, pero pues también están los grandes, todo este tema de hormonas, social, emocional, la pubertad, la adolescencia, todas estas ondas de adicciones, de planificación, etcétera. O sea, son también temas fuertes que
hasta cierta manera, a grosso modo, pues el pediatra también puede orientar, ¿no? Entonces también no perder de vista este punto. Y pues nada, que lo mejor que le podemos dar a nuestros bebés y a nuestros hijos en general, pues es una salud pues lo más óptima posible con lo que nosotros y las herramientas que nosotros tengamos. Claro. Ujú. Oye, y además abriste la puerta para, o ahora sí que ventanas de oportunidad para las siguientes entrevistas, porque bueno, ya pasamos los primeros 1000 días, pero pues como tú dices, o sea, el pediatra termina hasta los 18 años, entonces todavía viene un montón de cosas, ¿no? Porque ya después entramos a la escuela, tenemos que hablar ahí del sistema Las inmunológico, enfermedades, enfermedades infecciones de... vías respiratorias Exacto, todo lo altas, que se viene ahí, el intestinales. cambio, la adolescencia, porque también hay, como tú dices, ahí viene otro periodo muy acelerado y pues también ahí tenemos que estar muy, muy pendientes. Y como también mencionabas, ¿no? Hay enfermedades por ciertas edades, por ciertos momentos en la vida que también es importante detectar. Ahorita, digamos, ya con esto que nos acabas de dar, ya palomita para los primeros 1000 días, ¿no? Pero pues, después viene el 1001 y ahí vienen otros temas que seguramente pues vamos a poder tratar en las próximas entrevistas. Así que estén muy pendientes de las redes sociales de, de ti para que puedan echar un vistazo, obviamente, a este contenido que tú lo estás produciendo pues, prácticamente a diario, pero en las próximas entrevistas, pues obviamente tener la oportunidad de seguir charlando y aclarando pues muchas dudas, ¿no? Que seguramente los papás tienen y porque también yo creo que si de por sí la consulta de control ya es un enorme paradigma, yo creo que todavía cuando ya están más grandecitos, pues menos los llevamos, ¿no? O sea, ya como Sí, que o sea, y menos al pediatra, a lo mejor vamos, pero ya con un médico normal, ¿no? Porque ya creemos que el pediatra nada más era cuando eran bebés, pero pues tú los acabas de decir, son hasta los 18 años y bueno, pues ahí es bien importante que acudamos con un profesional para que monitore todo ese crecimiento. así es. Y bueno, también hay etapas en donde no se necesitan como tan frecuentes las consultas. Ujú. Esa es también una realidad que tampoco es como que todo sus 18 años, mes con mes, tienes que ir al pediatra. O sea, claro que no. Hay etapas ya después de los 5 años incluso que se vuelven anuales, dependiendo cómo, o sea, dependiendo del trabajo que tenemos que, o estamos trabajando con el niño, ¿no? Si es un niño con buen peso, que no tiene ninguna condición que estemos trabajando en cualquier aspecto de su crecimiento y neurodesarrollo, somatometría, sueño, etcétera, pues son niños que se pueden establecer citas pues mucho más prolongadas, ¿no? Obviamente estos pues se tiene que individualizar en el momento en el que si estamos trabajando algún aspecto desde rutinas de sueño, nutrición, actividad física, horarios, etcétera, pues todo eso se trabaja, ¿no? Entonces, los tres pilares ya después de los 3 añitos y eso es tener un sueño óptimo, actividad física y una buena nutrición. Si tú tienes este triángulo, vas a tener lo más probable que un crecimiento y desarrollo óptimo para tu bebé o para tu hijo, ¿no? Entonces, Está padrísimo. todo esto es como un tema, ¿no? Entonces, dependiendo las áreas o el grupo en donde tú tengas más oportunidades, pues es el que más se trabaja, ¿no? Obviamente, como ya lo he comentado en la previa y en esta, es fundamental para un pediatra decir hasta qué momento dices, hasta aquí trabajamos y es necesario a lo mejor algún subespecialista o alguna especialidad distinta desde psicología, nutrición, a lo mejor alguna terapia de lenguaje, dependiendo pues lo que estemos buscando, pero es importante pues tener este grupo, pues estos conocimientos integrales para que se pueda referir en el momento oportuno si es necesario, ¿no? Entonces, Claro. otra oportunidad que cuando vas a un pediatra identifica y dices vas para acá o te derivo acá y cuando a lo mejor van con un médico ya general o con un médico que a lo mejor no tiene el conocimiento, ¿no? Es que a lo mejor pues los pediatras tenemos a lo mejor más esta sensibilidad para detectar a lo mejor a más detalle estos puntos que podrían ser importantes en un futuro o en ese momento. A veces se puede retrasar un poquito un diagnóstico o un tratamiento. Entonces también ese es otro plus de ir con un pediatra independientemente de la edad que tu hijo tenga. Sí, pues enorme paradigma. Oye, pues nuevamente te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta ocasión y bueno, pues ahí tenemos ya el tema de la siguiente entrevista, ¿no? Vamos ahora de los 3 años para adelante, ahí tiene un triángulo bien Escolares. interesante. Exacto, y además pues entran los niños a la escuela, sistema inmunológico, hay un montón de cosas, ¿no? Ya cuando entran los niños, porque hasta el momento hemos hablado
del niño en casa con total control, ¿no? Pero en cuanto entran a la escuela es otra historia, lesiones, se caen, puede pasar un montón de cosas, entonces pues va a estar súper interesante la siguiente entrevista. Bueno, nos quedamos entonces al pendiente. Muchas gracias Perfecto. por la oportunidad y la confianza. No, gracias a ti y sobre todo también gracias a ustedes que le dan clic a la entrevista y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente edición.